Bueno, ¿qué me guié yo un poquito para escoger la residencia? En primer lugar, ver el tamaño hospital. Pues es lo que siempre se dice. Somos cirujanos, con lo cual nos interesa saber mucho volumen y mucha variedad. Habitualmente los hospitales de tercer nivel y sobre todo universitarios ya dan estas posibilidades de poder ver todas las especialidades y os cubrirán todo lo que necesitemos. Aquí tenemos la suerte de que hospitales universitarios tenemos 8. Lo que os explicaba, disponer de todas las especialidades. Sobre todo hay conflicto en mano y raquis. El raquis está acabado con la neurocirugía y la mano con plásticas. Hay centros pequeños donde no veréis raquis, o no veréis mano, no veréis ninguna de los dos. Importante que os proporcione la posibilidad de rotar por un centro, una rotación completa para ver estas especialidades. ¿Por qué? Porque el raquis y la mano vais a tener que verla solamente en el hospital donde caigáis. Es muy malo. Entonces es importante que tengáis los conocimientos necesarios y que haya artroscopia, que podáis al menos tener no es tan importante como, entre comillas, como la laparoscopia, pero es muy importante que tengáis los conceptos, que habéis tocado un aparato de artroscopia, saber manejar, haber hecho algún recorrido artroscópico en la rodilla, no hombro, cadera, esto es simplemente, pero al menos saber, porque cada vez hay más cirugías que se pueden resolver vía artroscópica, sobre todo a nivel de la rodilla, ¿de acuerdo? Que hay un programa claro de la formación, que no se vengan con divagaciones sobre sí, rotas, no rotas, no. Esto viene sobre todo en los hospitales que están divididos por equipos. Hay un equipo de mano, el equipo de trauma, el equipo de pie, y va rotando por cada uno. Que os lo explique bien, esto es muy importante, que tengáis una formación clara. Que haya sesiones, que se fomente la formación extra aparte de lo que veáis en clínica, que se fomente a esto, a preparar sesiones, a discutir entre vosotros. ¿Por qué? Porque esto es el entrenamiento para lo que vendrá después, que son los ingresos, los cursos, etc. Y que todos llegaréis a ello. Que se participe mucho en las cirugías, tanto de ayudante como de cirujano. Sobre todo, inicialmente en ortopedia, en traumatología, perdón, la mayoría de los centros, todos los centros, la formación de traumatología es aceptable, es buena, todos sabéis ponerle un clavo en una petrocaltea, sintetizar una bimanular, algunas cirugías más complejas, a un clavo diafisario, pero la ortopedia se plantea mucho. La ortopedia suele ser un poquito el reino de taifas de los adjuntos. Se puede hablar del tema económico, lo que queráis, pero habitualmente hay muchos hospitales donde la ortopedia, el residente, o la ve de refilón o la ve de segundo ayudante, y poco hacen. Hay muchos compañeros que se llegan a los equipos de residencia y no han hecho una rodilla, no han hecho una cadera. Yo me siento, por suerte, esto no ocurre. Tengo la suerte de que hay mucha predisposición a dejarnos operar y podemos hacer rodillas, caderas ya de residentes con una cierta asiduidad, lo cual yo creo que es un beneficio. Nosotros, en nuestro caso, perdemos porque vemos muy poco politrauma, pero ganamos mucho. Ya lo que os he comentado, no voy a ser pesado, la investigación y la formación que te comento. Bueno, un poquito más del día a día. Guardias. No son buenas, lo que comentaba antes. Depende mucho del centro, depende mucho de si se atiende al politraumático o no. Muchísimo. Sobre todo en horas de sueño. Cuántas se hacen, si se libran, si se puede operar. Habitualmente los traumatólogos operamos no mucho en las guardias. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras fracturas no son de un riesgo vital. Ante una perforación gástrica, un aneurisma roto y el abuelo con la fractura de fémur, se le da de comer y mañana se lo otro día. Y si mañana vuelve a haber otro aneurisma, para el siguiente. Es una pega que en las guardias, los traumas, salvo que deseamos centros que tengamos hospitales propios para nosotros, no se opera mucho. Si tenemos que compartir quirófano, pensad que operaréis en la guardia poco, después otras veces que operéis mucho en programadas. Ya os he dicho del paciente politrauma. Y bueno, yo creo que esto ya es un poco más tema personal, pero yo creo que es importante tener un buen ambiente de trabajo. Son muchas horas las que vais a pasar en hospital. Muchas horas, muchos quirófanos de tarde en muchos sitios no pagados, y estar mal trabajando muy desagusto hasta las 9 de la noche un día que no te paguen, te acaba quemando. Acaba quemando bastante. Es importante que tengáis claro esto. Que el ambiente de trabajo, que os guste ir a trabajar al centro que vayáis, ¿de acuerdo?
La localización del centro, un poquito por el tema del politraumático y porque, bueno, según la zona geográfica donde estéis, pues tendréis un tipo de población distinta. Yo os puedo poner ejemplo de mi Hospital del Mar, todos conocéis más o menos la zona, tendremos un tipo de población con mucha inmigración, pues la patología es muy distinta a la que pueden ver en el Hospital Clínico, que es zona centro de Barcelona, con pacientes más envejecidos, o San Pablo, por ejemplo. Y bueno, opciones de trabajo posteriores. Nos mantenemos en un nivel bastante no con mucha variación. Vosotros pensáis que la trauma es una de estas especialidades que cualquier hospital que se abra la necesita. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que vayáis allí y tengáis trabajo, no. De estar de adjunto de 40 horas, no. Pero siempre hay opciones de hacer guardias y siempre hay salidas. Y ya por último, si me deja. Mi clasificación. Yo he hecho una clasificación un poquito por la media de los últimos números de los años. En mi opinión, ahora mismo para formarse en general sería el Hospital del Mar. Tienes todo el abanico de posibilidades. Flaqueamos un poquito en el politrauma, pero tenemos mucha más potencia en la ortopedia. El segundo es el Hospital de Vallebrón. Nada que comentar al respecto, es el Trauma Center, lo tiene todo, es el hospital más grande, tiene un hospital propio de trauma, evidentemente es una gran opción, muy buena opción. Hospital de San Pau, yo creo que va a coger fuerza en los próximos años, venía un poquito de atrás, pero yo creo que va a partir de ahora con los cambios que han hecho, el hospital nuevo tira muy para adelante. Hospital de Belviche, un poquito es el caso de Vallebrón, es algo más pequeño, pero tiene mucha trauma, no se opera tanto, no poca ortopedia, pero se opera mucha trauma. Hospital de Canruti, es un hospital pequeño, el Hospital del Mar, que también se hace todas las especialidades, está bien. El Hospital Clínic, mucha ciencia, mucha publicación, pero poca cirugía, operan poco. Punto de Tarrasa, otro hospital con 2 residentes, cubre todas las especialidades, tienen una calidad bastante regular, curran muchísimo, pero operan mucho también. Es un hospital donde se opera mucho. Y después, ya un poquito más lejos, el Hospital Trueta tiene bastante politrauma. Consorcio Sanitario de Tarrasa y el Hospital del Tauro. Y ya, bueno, simple clasificación de los dos hospitales un poquito por el número en que han entrado. No tengo referencias muy justas de ellos, son las otras opciones que tendríais, aparte de Vic, que no me